El Ministerio Evangelístico Palabra de Vida presenta A la Luz de la Palabra, a la Luz de la Palabra, con el pastor y maestro Jesús Romero, por tu emisora Bendición 92.7 FM. A partir de este momento comienza A la Luz de la Palabra. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenas tardes tengan todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora en su programa A la Luz de la Palabra, que se transmite de lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por su emisora La Bendición 92.7 FM. Laboramos para ustedes supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuente, en los controles Alberson García, quien les habla su hermana Yané de Palacio, y en el mensaje estaremos hoy el hermano Elías Gallardo, la hermana Yané Castillo y mi persona. Todos bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuente. Nuestros puntos de contacto en esta tarde para sus preguntas y sus mensajes es el 0412-636-9658, 0412-636-9658. También puedes sintonizar el programa A la Luz de la Palabra en Google, buscando en YouTube A la Luz de la Palabra Pastor Jesús Romero, y en la página web www.bendicionfm.com.be. allí podrás sintonizar el programa A la Luz de la Palabra y también la emisora en vivo, La Bendición 92.7. En este programa también es presentado gracias a nuestro Dios y a la Iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en el 23 de enero. Servicios martes y jueves de 7 a 9 p.m. y los domingos a partir de las 10 a.m. También este programa llega gracias a la librería cristiana El Mayor de Mis Sueños. ¿Dónde está ubicada esta librería cristiana? Frente a la Plaza Bolívar, en el Centro Comercial Canaima, en Ocumare del Tuy. Allí podrá encontrar Biblias, diccionarios, libros, CD, videos, gorras, falda, franela, quincallería y muchísimas cosas más para su crecimiento espiritual. También este programa llega gracias a la distribuidora de víveres Ramerguard. Venta al mayor y de tal en charcutería de máxima calidad, donde usted encontrará la mejor atención, los mejores precios y la mejor calidad, atendidos por su dueño Edward y sus muchachas y muchachos. En donde está ubicada a 100 metros de tránsito terrestre, bajando hacia el terminal en Ocumare del Tuy, y diga que va de parte del programa A la Luz de la Palabra. También tenemos ahora el punto de venta para sus productos para la yaca. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra a 20 metros de Ramerguard. Allí encontrarás todos los productos para las hallacas y mucho más con los precios solidarios, los mejores precios solidarios del mercado. ¿En dónde están ubicadas? Están ubicadas al frente del banco. Es el toldo azul. Allí podrá encontrar todo lo que necesite para hacer el plato referente a la comida tradicional de este mes.
Y así como les seguimos diciendo, le damos gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí en este programa A la Luz de la Palabra para traer un rico mensaje para crecimiento espiritual. En esta tarde estaremos nosotros, ya que nuestro pastor Jesús Romero tiene algunos asuntos a los cuales no puede faltar, y estamos nosotros que somos siervos del Señor para la gloria y para la honra de Dios. Y aquí le queremos traer hoy un tema que lo vamos a titular los dones espirituales o dones del Espíritu, ¿verdad? Y para ello vamos a tener la lectura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, del 1 al 11. Y nuestra hermana Yané Castillo estará leyendo la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, tengan todos los oyentes. Amén. En esta tarde, Dios le bendiga y sean de bendición pues en esta tarde a través de la enseñanza que traemos en esta tarde. Le invitamos pues, como siempre, tengan su cuaderno y su lápiz a la mano, que vamos a comenzar y vamos a comenzar en la lectura. Primera de Corintios capítulo 12, ahí vamos a tener la lectura y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Amén. Bueno, como acaba de leer nuestra hermana allí, esta carta es dirigida a la iglesia de los Corintios. Aquí Pablo se está enfrentando a llevarle una enseñanza a esta iglesia. Fíjense ustedes que esta iglesia estaba situada en una ciudad de la provincia más pecaminosa en esos tiempos. Su necesidad espiritual y confusión era demasiada, era mucha. El desorden, las carnalidades, porque estas eran unas personas que vivían en una zona donde estaba situado un puerto donde llegaba todo tipo de gente, se vivía en todo tipo de festividades, adoraban a todo tipo de dioses y eran carnales, pero estas personas habían sido llamados por la misericordia de Dios a conformar parte del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo, como todo un maestro, como todo un hombre de Dios, y en su responsabilidad tuvo la responsabilidad de adoctrinar esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia tenían demasiados temas religiosos, los cuales siempre lo llevaban a la confusión y a armar desórdenes dentro de la iglesia. Pero al igual que la iglesia de los Corintios, hoy en día seguimos prácticamente casi los mismos ritmos de vida. Vivimos en un mundo que también es lleno de anarquía, vivimos en un mundo que es pecaminoso, vivimos en un mundo donde existe todo tipo de idolatría, todo tipo de mundanalidades, existe todo tipo de religión, pero nosotros por la gracia y por la misericordia de Dios hemos sido llamados y hemos sido apartados. Por eso es que Jesús le dijo: Señor, te pido que cuides a los que me diste. No te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes. Y nosotros somos guardados por Dios por medio de su Espíritu, el cual nos aparta. Aunque vivimos en un mundo que está lleno de banalidades, vivimos en un mundo que está lleno de idolatría, vivimos en un mundo que está corrompido, nosotros
compartimos aquí con todas las personas, pero ya nosotros hemos sido apartados. Es lo que Pablo le quiere decir a estas personas en las iglesias de Corintios, no solamente en esta carta, las demás cartas, ¿verdad? Pero aquí en este tema nos vamos a referir específicamente a los dones del Espíritu, a los dones espirituales, a ese regalo que Dios ha querido compartir con su iglesia, con el cuerpo de Jesucristo. Amén. También quería referirles a ustedes en esta tarde una pregunta para que usted sea partícipe de este programa, de este tema del día de hoy, y así todos podamos aprender. La pregunta es, ¿pueden tanto los escogidos como los llamados tener dones espirituales? Esa es la pregunta. ¿Pueden todos los que integran la iglesia aquí en la tierra, tanto llamados como escogidos, tener o ser partícipe de los dones espirituales? Envíe su respuesta y ahí comparta con nosotros lo que usted entiende por dones espirituales y quiénes pueden tener el don espiritual, ¿verdad? Aquí nosotros hemos traído en esta tarde una pequeña introducción de lo que se refiere a los dones espirituales. Los dones espirituales es un regalo maravilloso que Dios le da a la iglesia, no como constitución, sino como un cuerpo concernido, un cuerpo que aunque tiene muchos miembros alrededor del mundo, Dios ha constituido ese cuerpo y a ese cuerpo le ha dado dones. ¿Por qué? Porque los dones son una herramienta útil para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Jesucristo, el cual está formado por todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Pero estos dones repartidos a los miembros del cuerpo no son de nosotros, claramente eso está claro. Nosotros hemos recibido un regalo, es un regalo que Dios nos ha dado, pero no es para el beneficio propio, es un don que Dios nos ha dado para la obra, para su obra, para que nosotros podamos ejercer en este mundo, en esta tierra, podamos ejercer ese trabajo que Él ha puesto en nuestras manos. La particularidad de estos dones es que claramente nos ayudan a cumplir una función explícita para la obra del Señor. Cualquiera que esté interesado en enviar su mensaje de si todos son participantes, tanto llamados como escogidos, de los dones espirituales, puede enviar su mensaje y participar en él. Hermana Yanet, vamos a comenzar y usted va a hacer una lectura en el versículo 1 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Okay. Dice así: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. El 2. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Amén. Dice aquí, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que malentiendan. Fíjense ustedes que aquí Pablo le está hablando a una iglesia, como le dije, que era carnal y se había tomado los dones espirituales como cualquier cosa, como para confusión. Estaban como confundidos. Y él le dice, no quiero que me malentiendan. En la versión suya dice que no lo tomen como. El versículo 2. No quiero que ignoren. En la versión Reina Valera 1960, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y esta otra versión que yo estoy leyendo es la versión viviente, la nueva versión viviente, y dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentienda. ¿Por qué Pablo le dice esto a la iglesia? Porque la iglesia era ignorante, muchas veces era ignorante de lo que Dios quería que nosotros cumpliéramos con esos dones, y comenzaban a malinterpretarlo, pues comenzaban a confundir a los demás hermanos, formando así, como dirían por ahí, guachafita, mucho desorden, muchos problemas a la hora de ministrar los dones del Espíritu. Y Pablo le acota en el versículo 2, hermana Yanet. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Amén. Cuando ustedes eran paganos se dejaban arrastrar, eran como niños, éramos ignorantes, creíamos
que cualquier forma que nos enseñaban de adorar a Dios, esa era la mejor forma. Éramos manipulados, éramos guiados a seguir lo que equivocadamente creíamos que era la adoración a Dios, recibiendo y dándole culto a demonios. Fíjense ustedes que aquí Pablo le está hablando a una iglesia que era idólatra antes de llegar a Cristo, pero cuando llega a Cristo quiere continuar manteniendo ese mismo ritmo de vida, y Pablo le dice: oye, no sean ustedes saben que cuando eran paganos, o sea, cuando estaban en el mundo, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Eran imágenes, eran culto a cualquier tipo de idolatría. Entonces ellos, como venían del mundo, ellos creían que esa era la misma forma de seguir adorando a Dios, pero Pablo le dice: les pido que no ignoren acerca del don que el Espíritu les ha repartido a cada uno de ustedes. O sea, que estuvieran firmes y entendieran lo que en realidad significa, cuál es el sentido y para qué son los dones espirituales. ¿Por qué? Porque esta gente estaban enfocados, era en otras cosas de las cuales venían, que era su cultura. Hermana Yané, vamos a leer Efesios capítulo 2. Capítulo 2 del 2 al 3, allí se nos va a mostrar en qué estaban metida esta iglesia, qué era lo que ellos adoraban, qué era lo que nosotros también adorábamos en aquellos tiempos, porque así como ellos, Efesios capítulo 2, el versículo 2 y el 3, porque así como ellos también estuvieron engañados, así como ellos también estuvieron desviados, así también lo hicimos nosotros en otros tiempos, y nosotros andábamos pensando que era que adorábamos a Dios, pero en nuestra ignorancia lo que estábamos adorando era demonios, estábamos adorando era imágenes y cosas que no eran agradables a Dios. Hermana Yané, ¿la tiene? Sí. Dice así: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Amén. Fíjense ustedes, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Nosotros también, la mayoría de los que hemos llegado a Cristo, anduvimos en otro tiempo, siguiendo corrientes de este mundo, haciendo cualquier cosa que nos llevara, a donde nos llevaran, allí íbamos nosotros, porque éramos ignorantes. Pero gracias a la misericordia de Dios, Dios nos tomó, nos rehabilitó, nos quitó esa venda de los ojos, nos iluminó, nos dio una vida, y ahora nosotros no andamos conforme a las corrientes de este mundo. Nosotros, ¿cuál es la corriente que nosotros seguimos? Las corrientes del Espíritu. Nosotros seguimos es la verdad, nosotros seguimos es a Dios. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos sido, aunque vivimos en el mundo, hemos sido apartados, y es lo que Pablo le quiere hablar a esta iglesia, es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia, porque conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es el espíritu que todavía está, ese espíritu estaba en aquel tiempo y aún sigue estando, engañando y manipulando a todo aquel que no ha sido llamado por Dios al cuerpo de Jesucristo. Vamos a continuar, hermana Yané, con el versículo del capítulo 12, versículo 3 de Corintios. Amén. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Aquí dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu, el 3, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Aquí podemos entrar un poco, hermana Yané, a lo que estábamos hablando la semana pasada. Nadie puede reconocer que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu, porque aunque lo venimos hablando en el versículo 2, aunque muchos dicen que siguen a Dios y que le sirven a Dios y siguen adorando imágenes, siguen haciendo cultos religiosos, siguen haciendo toda clase de cosas que desagradan a Dios, pero ellos dicen que siguen a Jesús. Pero la palabra dice que nosotros, cuando usamos el término Señor, dentro del contexto, sujeción. No cualquiera le dice Señor a Jesús, sino el que hace la voluntad del Padre, el que sigue los mandamientos del Padre. Sujeción requiere servidumbre. Somos esclavos, somos obedientes.
¿verdad? Y todas estas características nos lleva a que tenemos que obligatoriamente, para llamar Señor a Jesús, tenemos que recibir su Espíritu, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nosotros podamos reconocer a Jesús como Señor, para que nosotros podamos estar sujetos a la voluntad de Dios. Hermano Elías Gallardo. Gloria a Dios. Buenas tardes, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan. Contento de nuevo, hermanos, de estar aquí para poder compartir la palabra con ustedes. A los hermanos que nos oyen en distintos sectores, los de Charallave, Santa Teresa, Dos Lagunas, Mariche, Cuba. Que Dios los bendiga y Dios le dé entendimiento y sabiduría todos los días. Este es un tema espiritual, ya que dijimos que el tema, lo dijo la hermana Yané, es el don de espiritual. Como se dijo primero, sí, hermano, mire, el don de Dios es un regalo que Dios nos ha hecho a cada uno, pero es según nuestra capacidad. Fíjese, eso es para edificar la iglesia, como lo dijo la hermana Yané. Hay diversidad de dones, sí, hay dones de revelación, de ciencia, de sabiduría, de entendimiento, de poder, sanidad, milagro, de fe, inspiración, lengua, profecía, interpretación de lengua, pero el Espíritu Santo es uno solo. ¿Por qué, hermano? Mira, hay una sola explicación. Los dones, el mismo título y el mismo tema lo dice, dones espirituales. Solamente esto se puede lograr por la dirección del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que estar claros, hermano, porque hay muchas confusiones hoy en el pueblo de Dios, por quizás, no sé, por no leer un poco la Biblia, por no meternos en las escrituras o por una mala enseñanza, porque dice el Espíritu Santo. Fíjese usted, el Espíritu es uno. Fíjese como los que hay aquí. Hay muchos dones, pero no hay muchos espíritus. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos dones, pero el Espíritu es uno solo. Bendito sea Dios. Seguimos, hermana Yané. Amén. Como seguíamos compartiendo aquí en el versículo 3, para no irnos tan adelantando a lo que es el tema, amén. El versículo 3 dice, por tanto, quiero que sepan que nadie habla por el Espíritu de Dios, maldice a Jesús. Por tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Mire, esto es una palabra profunda, porque fíjense ustedes que aunque les acabamos de hablar hace rato y decimos que todo el que tiene el Espíritu Santo reconoce a Jesús como Señor, y es obediente, y es esclavo, y está a su servicio, y guarda los mandamientos de Dios. Pero aquí dice que todo el que tenga el Espíritu Santo no dice que Jesús es maldito, no lo maldice, no pone a Jesús como segundo lugar, lo que hemos venido hablando en otros programas. El que tiene el Espíritu Santo reconoce que Jesús es Dios, que Dios se hizo carne, que Dios se manifestó en carne a nosotros los hombres para hacerse maldito a causa de nuestros pecados. O sea, él cargó nuestros pecados en una cruz, y nosotros eso lo tenemos que reconocer. Nosotros jamás, mira, el que tiene el Espíritu de Dios jamás va a poner a Jesús como segundo lugar, porque Dios se hizo hombre por nuestros pecados, a causa de nuestros pecados, para venir a redimirnos, para venir a ayudarnos, porque teníamos una sentencia de condenación sobre nosotros, que solamente Dios era el único que podía ayudarnos, y así lo hizo. Y nosotros, mira, todo aquel que tiene el Espíritu Santo jamás va a hablar o va a blasfemar en contra de Dios, en contra del Espíritu, en contra de Jesús, porque vamos a estar eternamente agradecidos, porque Él fue el único Dios verdadero, el único Dios. No hay ídolo, no hay ninguna otra cosa sobre la tierra, en el mar, debajo del mar, en los cielos, en ningún lado que pueda tomar posición de Dios. Solamente aquel que redimió nuestro pecado, que dice la palabra que Dios sujetó todas las cosas bajo sus pies, es el único Señor, y todo lo que hemos recibido el Espíritu Santo lo adoramos solamente a Él. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no andamos tras imágenes, nosotros no vamos a andar tras ritualismo. Nosotros tenemos ahora un sumo sacerdote que expió todos nuestros pecados.
que murió en una cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. Y eso solamente lo puede reconocer aquel que ha recibido el Espíritu de Dios. Por eso la palabra dice que el que tiene el Espíritu de Dios es el que reconoce a Jesús como su Señor. Amén. Manuelía. Gloria a Dios. Sí, hermano, como está diciendo la hermana Yané, ninguno que tenga el Espíritu Santo, escuche bien, nadie que tenga el Espíritu Santo puede llamar anatema a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque eso es algo sagrado, eso es algo espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que pasa es que hay, yo sigo diciendo, hermano, que hay como cierta confusión, porque fíjese lo que dice, si leemos en el versículo 7, fíjese como dice, bendito sea el nombre del Señor. Si usted tiene su Biblia por ahí, vea lo que dice. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjese, pero para provecho, ¿cuál provecho? El provecho espiritual, hermano. No es como dice la hermana Yané, no es para estar hablando cosas vanas, cosas que no son del Espíritu Santo, porque solamente lo del Espíritu Santo es espíritu. La palabra dice que el que siembra para la carne segará de la carne, pero el que siembra para el Espíritu Santo cosechará vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos, hermana Yané. Buenas tardes, aquí me acaba de llegar un mensaje acorde al tema. Bueno, tiene que ver con el tema y dice así: buenas tardes, mis hermanos. Todos los que han recibido a Cristo tienen dones. Y Judas Iscariote tenía don de echar fuera demonios. Bueno, mira, yo te podría responder que la primera parte estás muy bien. Todos los que han recibido a Cristo, la unción, el Espíritu Santo, tienen dones. Porque a Dios, como lo dijo nuestro hermano, Dios no va a repartir dones acorde a nuestras capacidades. A uno puede ser que le dé un don más grande que otro, pero todos son dones que son necesarios para la edificación de la iglesia. Todos los dones, mira, no hay uno más grande o uno más pequeño. Cada uno se le va a dar conforme a la medida que de lo que pueda, según su capacidad. Pero la segunda parte de este mensaje que dice: Judas Iscariote tenía dones de echar fuera demonios. Primero, yo te voy a contestar algo aquí. Cuando Judas estaba vivo, aún Jesús no había sido glorificado, no había sido muerto, había sido entregado por Judas. Cuando Judas echaba demonios, que me imagino yo que lo estás llevando a la lectura en el Evangelio, cuando Jesús le da a ellos potestad de ir a echar fuera demonios, pero fue una potestad que Jesús le dio, una autorización, se puede decir. Dios en el cuerpo de Jesús tenía la autoridad de darle a ellos, darle el permiso de echar fuera demonios, pero aún ellos no tenían dones. Ellos aún no tenían dones, porque como lo dice la palabra, los dones son del Espíritu. Y Jesús tenía que morir, ser sepultado, estar 3 días muerto, ser levantado, glorificado. Después de ser glorificado, fue que Él repartió el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo los dones espirituales. O sea que no podemos decir en ningún momento, mira, es que en ningún momento nosotros podemos poner a Judas en ningún lado. Jesús lo dijo: a todos los que me diste los cuidé, solamente uno se ha perdido, y este es el hijo de perdición, es Judas. Judas pudo haber echado, aunque en ninguna parte de la Biblia creo que dice que Judas haya echado demonios, pero sí dice que envió a sus discípulos y vinieron alegres porque habían echado fuera demonios, habían hecho sanidades y todas esas cosas, pero fue porque Jesús los autorizó. Como Dios le dio a ellos poder, pero no eran todavía dones, porque son dones. Los dones que estamos viendo en este tema son netamente espirituales, son del Espíritu Santo. Amén. Y para aquel tiempo todavía no existían los dones espirituales. Los dones espirituales vienen a pasar a ser parte de la iglesia después de la muerte de Jesucristo, después que Jesucristo es glorificado, para conformar y dotar de herramientas al cuerpo de Cristo. Es al cuerpo de Cristo. Por eso es que hay que estar muy claro, los dones espirituales no los tienen todos, y este mensaje, su primera parte, oye, está bien, los dones espirituales son para todos aquellos que reciben a Cristo y son bautizados con el Espíritu Santo, pero Judas nunca tuvo el Espíritu Santo, nunca perdió la salvación porque nunca la tuvo. Judas caminó con Jesús, vivió con Jesús, comió con Jesús, escuchó la palabra de Jesús, pero él jamás perdió la salvación porque él nunca la tuvo.
Amén. Hermano Eli, va a acotar. Gloria a Dios. Sí, hermano, para explicarle un poquito más de lo que acaba de decirle la hermana Janet y a la hermana o al hermano que mandó la pregunta, escuche bien esto. Aún los apóstoles no habían recibido el Espíritu Santo. Escuche bien, no había recibido el Espíritu Santo. Solamente ahora se recibe el Espíritu Santo después que uno nueva criatura es. Después que uno recibe a Dios de corazón, lo acepta de corazón como su verdadero y único Salvador. Después del bautizo, uno recibe el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Cuando Jesús muere, que resucita, cuando es glorificado, escuche bien, él deja el Espíritu Santo, pero es cuando Él se va al seno de su Padre, que le dice a los apóstoles, les dejo mi Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, hermano. Eso en la Biblia lo dice claro, es el Espíritu Santo. Por eso es que Judas nunca tuvo el Espíritu Santo. Bendito sea Dios, hermana Janet. Amén. Por aquí dice otro mensaje, le dice así: Dios le bendiga, pido oración por un joven que se llama Joan. Dios les bendiga, porque que Dios lo ayude porque tiene espíritu de muerte. Esa oración la estaremos llevando a nuestra congregación. Amén. Aquí nos llega un mensaje respaldando que dice así: Judas no tenía el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos dentro del tema. Judas jamás tuvo el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo en aquel tiempo venía sobre la persona, pero no permanecía en la persona. Existía el Espíritu Santo, por supuesto que existía, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Pero dentro del cuerpo de Cristo no. En el cuerpo de Cristo no, y eso hay que tenerlo claro. Aquí dice... aquí sigue mandando este mensaje que dice: Judas era hijo de perdición, no de salvación. Gloria a Dios, aleluya. Nos mantenemos en el tema. Otro mensaje dice: buenas tardes, Dios le bendiga. Por favor, orar por Ernesto Salazar Guerra, que se ha decaído por causa de los placeres del mundo. Dios le bendiga. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema. Hermana Yané, anoté esta oración para que la llevemos a la congregación, y cuando vayan llegando mensajes que sean referentes a la pregunta que se ha hecho en esta tarde, la cual es: todos los que integran la comunidad, vamos a hablar de la comunidad, vamos a hablar del local, de los locales, de la iglesia, tanto conformada por llamados y escogidos, todos pueden tener los dones espirituales. Los dones espirituales los puede tener tanto llamados como escogidos de Dios. Esta es la pregunta. Si usted está de acuerdo al tema, envíe su pregunta, y si está en contra del tema, también envíela. Amén. Nuestra hermana Yané Castillo quiere... referente al hermano o la hermana que mandó hablando de un poquito de Judas. Referente a eso, y hay una realidad. Todavía no tenía el Espíritu Santo. Podemos ver que porque era necesario, fíjate tú, porque era necesario que nuestro Señor Jesucristo se fuera, era para que hiciera entonces la aparición de ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar cuando hizo la pronunciación, cuando aquí se ve la pronunciación del Espíritu. Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan 14, y vamos a leer un poquito, 14, 16, 17, cuando Jesús estaba hablando con los apóstoles. Dice así, 16, 17, dice así: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, y volveré a ustedes. Aquí vemos esta promesa maravillosa que le está haciendo el Señor Jesucristo. Estaba aún todavía, el Señor no había muerto, no había sido glorificado todavía, como decía nuestra hermana referente a esto. Entonces podemos ver que aquí se le está dando la promesa a los apóstoles, hermanos, se le está dando la promesa. Todavía no estaba el Espíritu Santo, por eso es que podemos ver y notar bien, en la hermano, iglesia. El Espíritu Santo siempre ha existido, porque el Espíritu Santo es Dios, pero amén, no estaba el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Amén. Porque Cristo todavía estaba vivo. Seguro, Pero entonces aquí vemos esa pronunciación. Lo que tenemos que tener bien en claro, que en aquel entonces Judas
Bien claro, hermano, por eso, y aquí lo dice en la Escritura, por eso es que tenemos que ver, escudriñar bien las Escrituras y hacerse notar cuando se hace una pregunta, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí es cuando se hace la pronunciación, ¿verdad? Y cuando sucede esto, lo podemos ver. Fíjate que después le dice a los apóstoles acerca de la promesa, dice en el libro mismo de Juan, podemos ver en el 16:1-7, vamos a ver qué dice referente también a esto. Dice capítulo 16:1-7, gloria a Dios. Ok, amén. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Vemos ahí, ¿verdad?, que ya nuestro Señor Jesucristo se da a manifiesto en cuanto a lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso era necesario que Él fuera. Pero era cuando Él se fuera, no antes. Era cuando Él se fuera que iba a venir el Espíritu Santo en aquel día. Y más adelante podemos ver, ¿verdad?, cuando la hermana esté reflexionando acerca de esto, porque ella le va a hablar un poco de esto más adelante en cuanto a los dones. Por eso es que es necesario, fíjense ustedes, es necesario que era tener el Espíritu Santo, porque después era que iban a venir los dones espirituales. Gloria a Dios con nosotros, nuestra hermana. Amén. Nuestro hermano Elías también quería acotar algo más. Gloria a Dios. Hermano, como dijimos al principio, fíjese usted, yo le voy a demostrar por la Biblia que lo que dijimos al principio, como dijo la hermana Janet, el don del Espíritu Santo es un regalo de Dios. Vamos a leer Biblia en esta tarde, le voy a leer la Biblia, vamos a leer Biblia. Hechos desde el 14 hasta el 21. Mire, yo se lo voy a leer y usted si tiene su Biblia ahí, siga la secuencia y vamos a darnos cuenta lo que la palabra, la verdadera palabra nos dice. Mire cómo dice. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Escuche bien, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, lo que dijo la hermana Yané ahorita, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Escuche bien, hermano, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero mire lo que le contesta Pedro. Pedro entonces les dijo, tu dinero, Pedro le dice, el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado, fíjese usted, has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire lo que le dice Pedro, parezca tú y tu dinero, porque el don de Dios no se compra con dinero. Escuche bien, por eso es que la palabra no se equivoca, por eso es que cuando se empezó el tema se dijo que el don de Dios es un regalo que recibe el cristiano cuando acepta a Dios por medio del Espíritu Santo. Hermana Yana, continuamos. Amén. Por aquí llega otro mensaje que dice, iglesia y templo no es lo mismo. Todos los bautizados que conforman el cuerpo de la iglesia tienen el auxilio del Espíritu. Amén. Ajá. La iglesia y templo no es lo mismo. No, bueno, mira. Aquí llega este mensaje y dice la iglesia y templo no es lo mismo. No es lo mismo, porque acuérdense que la iglesia está conformada por trigo y cizaña, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo la pregunta. O sea, el espíritu, los dones espirituales vamos a hacerla de esta manera, pues para ver si de repente así se entiende un poquito mejor la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Puede el trigo y la cizaña recibir los dones espirituales? O sea, la cizaña también puede recibir los dones espirituales, porque muchas veces nosotros podemos ver que la iglesia y templo no es lo mismo, porque el templo es el sitio donde nosotros nos congregamos y la iglesia es la iglesia de Jesucristo es lo que conforma el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero sabemos que todo el mundo, la mayoría de los hermanos saben que la iglesia está conformada por trigo y cizaña y nosotros no somos quienes
para saber quién es el trigo y quién es la cizaña, pero eso sí lo sabe Dios. La pregunta es, ¿también el trigo como la cizaña, todos pueden recibir los dones espirituales? Participen en este tema de hoy y continuamos con el tema para que no se nos haga tan tarde. Vamos a continuar leyendo, hermana Yané. Nos habíamos quedado en el 3, pero ahora vamos al 4 para entrar en lo que es el tema sobre los dones del Espíritu. ¿Amén? El 4 dice así: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Amén. El siguiente. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Amén. Este es el punto. Amén. Él es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Es el único Espíritu. Fíjense ustedes que en esta Biblia aquí, el versículo 4 lo dice de esta manera. En la Biblia, la Nueva Versión Viviente, dice así, capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Fíjense como dice aquí, el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Aquí nos está hablando claramente en esta palabra que es Dios. Es Dios el que tiene el control de todos esos dones que van a estar en la iglesia, de todos esos dones que van a conformar el cuerpo de Cristo. Pero como dice en el versículo 5, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Aunque habemos muchos miembros dentro de la iglesia, aunque hay distintos tipos de dones espirituales, todos son para servir al mismo Señor. No es para servirnos nosotros a nuestro beneficio, no es para nosotros encontrar manera de nosotros hacernos famosos por los dones espirituales, es para servir al mismo Señor. Fíjense que el versículo 4 dice, el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Y el versículo 5 dice, y todo de las distintas formas de servir, todo es para servir al mismo Señor. Dios, el versículo 6 dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Y cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Lo que estamos hablando, miren mis hermanos, nosotros cada uno, como lo decían los mensajes que habían llegado, todo aquel que recibe a Cristo, que es ungido con el Espíritu de Dios, todo aquel que es sellado por el Espíritu de Dios, para poder trabajar en la obra necesita una herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? Ese don espiritual, ese don que el Señor por su misericordia nos da a cada uno de nosotros. Como decía nuestro hermano Elías, nos da a cada uno el don a la medida. Pero aunque es a la medida, puede ser uno con más responsabilidades o a otros con menos responsabilidades, pero es a la medida que Dios ha querido así. Únicamente y exclusivamente a los escogidos de Dios. Y les da virtudes a quienes lo reciben y hace que los fieles puedan ser dóciles para poder obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas de Dios. Porque es como Dios, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y cada instrumento es dotado con el don que Dios necesita. Por eso es que hay dones ministeriales, hay dones de servicio, ¿verdad? Pero cada creyente es dotado con el don con el cual Dios ha querido poner en cada uno de ellos, ¿verdad? Podríamos decir que el Espíritu Santo le da al creyente cualidades, podemos decir que son cualidades que le dan los dones, ¿verdad? Porque ya el que tiene don de sabiduría nos ayuda a comprender las maravillas insondables. Podríamos decir que insondables son aquellas cosas que de Dios nadie conoce,
pero el que tiene don de sabiduría, mira, Dios le ilumina para que aquella persona pueda llegar a lugares tan profundos, a palabras tan profundas, que aunque un ser natural no puede comprender, aquel hermano o hermana que ha sido dotado con esta cualidad del don de sabiduría puede entender y lo impulsa a buscar cada día más el conocimiento de Dios. Pero es ese don de sabiduría que está en este hermano o en esta hermana que lo ayuda a buscar más. Mira, es tan grande los dones de Dios que aunque nosotros estemos en nuestro medio de trabajo, estemos en nuestras obligaciones diarias, Dios siempre nos va a tener en la mente, oye, cómo, de qué manera nosotros podemos estamos trabajando, estamos haciendo cualquier cosa, pero siempre tenemos la mente en Dios, pensando en qué Dios nos va a usar, pensando Dios dándonos palabras, dándonos pensamientos, ayudándonos, nos lleva a seguir escudriñando la palabra para saber a más profundidades cuál es la voluntad de Dios. Hermano Elías, ¿iba a acotar algo? Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermano, mire, escuche bien, yo voy a aclarar algo aquí en esta tarde. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Esto se está poniendo bueno, hermano, esto se está poniendo sabroso. Mire, escuche bien, la Biblia no se equivoca, la Biblia dice la verdadera verdad. ¿Por qué, hermano? Fíjese, hemos hablado y dijimos ahorita que Simón le dice a Pedro que oye, le ofrece dinero para tener ese don, pues. Y Pedro, fíjate lo que le dice Pedro, es que ese es un regalo de Dios, eso no se vende. Hay muchas personas, escuche bien, hay muchas personas que enseñan que los dones se venden. Mire, hermano, el que le enseñe eso es falsa doctrina, hermano. Eso no lo dice la Biblia y yo se lo voy a demostrar en esta tarde por medio de la Biblia. Eso se le da a la persona que verdaderamente cree en nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios, y se lo voy a demostrar por medio de la Biblia. Mire lo que dice en Hechos 10:45, fíjese lo que dice: y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fíjese como ellos se quedan sorprendidos, oye, porque a los gentiles también se les derrama el Espíritu Santo, pero ¿por qué? Porque estos gentiles también se habían arrepentido, porque se nos lo dice la Biblia más adelante en el versículo 11-17. Mire lo que contesta Pedro. Acuérdense que Pedro fue un hombre que se le revelaba muchas cuestiones. Fíjese lo que le dice Pedro y le contesta: si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién soy yo? Le está diciendo era ellos. ¿Quién soy yo para imponerme entre las cosas de Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, no le deje el Espíritu Santo a ellos, no le deje el don de Dios? No, yo no soy nadie, yo no puedo. Ahí se lo está diciendo. Mire, se lo voy a volver a leer. Mire lo que le dice: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces mire cómo es la cuestión, mire cómo se interpreta la Biblia, mire, hay que leer la Biblia. Fíjense que lo voy a leer, bendito sea el nombre del Señor. Si Dios pues le concedió también el mismo Espíritu que a nosotros, que hemos creído en el Señor, que ¿a quién se le va a dar el don? ¿A quién se le va a dar el Espíritu Santo? Al que crea en Dios, bendito sea el nombre del Señor. Hermano Yanay. Amén, gloria a Dios. Aquí llega un mensaje preguntando, porfa, repitan los textos considerados hasta ahora. ¿Qué libro estaba leyendo usted? ¿El libro de los Hechos? Yo le voy a decir Hechos 8:20, Hechos 10:45 y Hechos 11:17. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, porque tenemos que tratar de decir los textos y el libro donde antes de comenzar a leer. Ajá, amén. Y también estábamos en Primera de Corintios, capítulo 12. Estuvimos también en el libro que leyó la hermana Yanet, también allí en Juan, capítulo 16, 14 y 16. Amén. Estos han sido los textos que hasta ahora hemos llevado. Bueno, como continuamos hablando aquí de las cualidades que le da el Espíritu Santo al creyente, aquel que ha recibido el Espíritu Santo, como les dije antes, que son herramientas necesarias para que nosotros nos podamos mantener en este mundo aislado de tanta maldad, de tanta corrupción, de tantos problemas,
Les hablé ahorita sobre el don de sabiduría. También podemos recibir dones de inteligencia que nos iluminan con mayor claridad sobre las riquezas de la fe. Nos ayuda, nos ilumina a la hora de leer la palabra. Y todo esto lo hace Dios y el mismo Espíritu que está en nosotros, el que nos da esa iluminación, don de consejo. Antes nosotros éramos personas insensatas a la hora de dar un consejo. Hoy en día todos aquellos que hemos sido dotados con esas cualidades del Espíritu Santo, Dios nos guía ahora a tomar decisiones a la hora de hablar, a la hora de ayudar a otros con más cordura. El poder de dar un consejo lleno de sabiduría, eso viene de Dios, porque nosotros por nuestra propia naturaleza carnal, nosotros no podemos dar un consejo de Dios. Nosotros siempre vamos a llevar en los consejos de nosotros. Si nuestra mente, nuestro espíritu es carnal, lo vamos a dar de hombre o de mujer. Pero fíjese usted que Dios es el que nos da a nosotros estas cualidades de ahora nosotros caminar y movernos en torno a la voluntad del Señor. Como ¿a dónde nos habíamos quedado ahora, hermana Yané? Nos habíamos quedado en el versículo 11. Amén. ¿Verdad? 11, vamos a leer el versículo 9, hermana. Amén. El versículo 9. El 8. Amén. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabras de conocimiento. Amén. Lo que acabamos de decir ahorita, a uno le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Ya tú no vas a andar hablando cosas incoherentes. El hombre o la mujer que ha sido sellado por el Espíritu Santo y que ha recibido dones del Espíritu, ya no es un hombre que anda hablando cosas incoherentes, es un hombre o una mujer que mantiene la cordura a la hora de hablar, se mantiene estable, puede llevar una conversación en Dios, o una conversación así no sea de palabra de Dios, pero siempre se va a mantener en cordura. ¿Por qué? Porque es el Espíritu, es ese don de esa manifestación del Espíritu para el provecho de la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre que sea un hombre o una mujer de Dios siempre va a dar buen testimonio en donde esté, y este Espíritu, el Espíritu como por medio de este don le da sabiduría de cómo aquella persona comportarse. El otro dice a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Muchas veces nosotros hay cosas que nosotros no entendemos en la carne, pero en el Espíritu Dios nos las revela. Dios nos ayuda a entender que aunque la ciencia y el mundo entero da mil explicaciones, nosotros nos mantenemos firmes que todo lo que ocurre y todo lo que pasa bajo el cielo y debajo del agua y en todo lo que hay, todo ha sido creación de Dios. Y este don de ciencia nos ayuda a nosotros también a discernir mucho la palabra, nos ayuda a nosotros a entender cosas que para nosotros estaban ocultas. Muchas veces hasta cosas de las mismas cosas espirituales, las potestades. Nosotros ya hoy en día sabemos que cuando tenemos lucha contra el mundo, no es contra el mundo, sino contra los demonios y las entidades. Mira, todo eso lo reparte el mismo Espíritu, es el que nos da ese conocimiento. Sigue diciendo el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro el de profecía, a otro el discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Amén. Esta palabra que está aquí es clave, porque muchas veces, como lo decíamos antes al principio, nuestra ignorancia como en la iglesia de Corintios nos lleva muchas veces a nosotros pensar que los dones del Espíritu son cosas extravagantes. Andar en el Espíritu o los dones del Espíritu es hacer, ¿cómo diría yo? Es andar haciendo tipo de ritualismo. El hablar en lengua es uno de los dones del Espíritu que más se ha malinterpretado, que más se ha llevado, como quien dice, a una forma carnal, que ya no es para, como se hizo en el libro de Hechos. En el libro de Hechos capítulo 2 nos dice la palabra que el hablar en lengua fue por señal para los incrédulos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, vamos a ubicarnos, hermana Yané, en el capítulo de 2, sí, en Hechos capítulo 2. Vamos a ubicarnos allí para que vean que ese don de lengua ha sido muy mal interpretado por la iglesia, porque fíjense ustedes que ese don de lengua
fue dado en ese momento porque la iglesia estaba comenzando y era un fundamento que tenía que comenzar. Y en aquel momento, en la fiesta de Pentecostal, dice la palabra que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estaba lleno de judíos y en ese momento el hablar en lengua era una señal para aquellos, porque si no fuese así, jamás hubiesen entendido que era el Espíritu Santo, era Dios mismo que estaba tratando con ellos de darles un mensaje. Pero vemos hoy en día que se ha tergiversado esta palabra y entonces ahora se dice que el que no habla en lengua no ha recibido el Espíritu. Entonces son cosas de verdad que a muchas veces hacen falta este tipo de temas para aclarar las confusiones que hay dentro de la iglesia. Hermana Yané, allí va a leer el versículo 5. Amén. En adelante. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Amén. Y Hechos, el versículo 6, estamos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 5 y 6, pero voy a leer el 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Fíjense ustedes que esto fue por señal a estos judíos, porque estos judíos eran procedentes de todas partes de la tierra, dice ahí que todo lo que estaba bajo los cielos, procedían de muchos lugares. Pero fue por señal para ellos, para que ellos entendiesen que este mensaje venía de Dios. Era importante. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que el que habla en lengua es para señal para los incrédulos. Estos hombres eran hombres piadosos, seguidores de la ley. Adoraban a Dios, pero en la carne, en la ley. Adoraban a Dios por medio de ritualismo y era necesario que ellos, por medio de estos apóstoles llenos del Espíritu Santo, por medio de estos discípulos, entendieran que Dios se estaba comunicando a ellos ahora de una nueva manera distinta, para que ellos pudiesen entender que aquel hombre a los que ellos llevaron a la muerte, al que crucificaron, a Jesús, era ahora el verdadero camino para llegar a la salvación. Por eso es que en el libro de Corintios, capítulo 14, en el versículo 22, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, porque la profecía es para la edificación de la iglesia. Mientras que el que habla en lengua muchas veces pierde el control de sí mismo. No se mantiene, no edifica la iglesia, se edifica a sí mismo, y eso lo podemos leer más abajo. Dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran un indocto o un incrédulo, no dirán que esto es tan loco. Es que eso es lo que la mayoría de los incrédulos piensan. Un incrédulo o aquí dice un indocto es aquel que todavía no ha conocido, es un incrédulo todavía de lo que es la palabra de Dios. Y entonces aquella persona comienzan todo lo juzga, pues. Entonces piensan que aquellos hermanos están locos porque están hablando en lengua, y esto era algo muy común en la iglesia de los Corintios. Dicen la historia de la iglesia de los Corintios, dice que estas personas comenzaban a hablar en lengua unos y otros y no se entendía lo que decía. Dice el 25, lo cual de su corazón se hace manifiesto, pero si todos profetizan, el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Esto fue lo que pasó allá en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y hubo ese estruendo y todos los judíos piadosos llegaron. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra estos hombres hablaban, aunque hablaban en otros idiomas, estos hombres lo entendían.
pero fue la palabra fue la que tocó ese corazón y se hizo manifiesto de que era palabra directamente de Dios, y fue una señal para ellos porque ellos no habían entendido. Pero fíjense ustedes que estos hombres cuando comienzan a profetizar la palabra, también hay muchos hombres y mujeres que profetizan la palabra, que leen la palabra, que tienen un tema elocuente en el Señor, y entonces aquel que está sentado allí oyendo la palabra recibe ese espíritu por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque es enseñado. Entonces dice la palabra aquí que lo oculto de su corazón se hace manifiesto, porque ¿quién conoce qué es lo que nosotros tenemos oculto en nuestros corazones? ¿Quién conoce cuáles son los problemas que nosotros tenemos? ¿Quién conoce cuáles son los pecados que nosotros tenemos? Eso solamente lo conoce Dios. Entonces cuando aquella persona que profetiza comienza a hablar, a dar palabra de Dios, todo eso se hace manifiesto. Uno dice, esta palabra era para mí. Declaro que esta palabra era para mí porque yo la sentí así. Yo sentí que Dios en este día me habló por medio de esta palabra. Amén. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos. Una pausa musical y volvemos dentro de un rato. Amén. Amén. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Bueno, estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa La Bendición 92.7 FM, recordándoles que lo pueden sintonizar en vivo por la www
www.bendicionfm.com.be y por la radio por la 92.7 FM en su programa La Luz de la Palabra. Como seguíamos hablando, la malinterpretación de los dones espirituales. Estamos hablando de las lenguas. Fíjense ustedes que Pablo, bueno, como estamos hablando, se dice mucho dentro de las iglesias que si tú no recibes el don de lengua, no has recibido el Espíritu Santo. O sea, eso es una mala interpretación del don de lengua, porque el Espíritu Santo nos da a nosotros manifestaciones distintas. Incluso lo leímos en el versículo 2, que decía, 1 Corintios capítulo 12, 1 y 2, y 3 y 4, que dice que el Espíritu le da a cada uno como Él quiere, repartiendo como Él quiere. Y son distintos tipos de dones para el cuerpo de Cristo. Pero entonces esta malinterpretación del don de lenguas ha llevado tanto así que muchos están confundidos creyendo que si no hablan en lengua no tienen el Espíritu Santo. Pero veamos qué hacía Pablo. Pablo dice que él, aunque él hablaba muchas lenguas, porque era necesario, porque este era un hombre que había viajado mucho y le era necesario tener el don de lengua, y lo tenía, y conocía muchos idiomas, mucho antes antes de llegar a Cristo. Pablo dice que esto no es nada, porque él prefiere decir 2 o 3 palabras en español, por decirlo en este caso, que hablar 100 palabras en lengua que no edifique a nadie. Eso lo podemos ver en el libro de 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, hermana Yané. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás, que 10.000 palabras en lenguas. Amén. Fíjense usted que este hombre, a quien en la sabiduría que solamente el Espíritu Santo pudo haberle dado, le dice y le habla a la iglesia y le dice: oye, yo prefiero decirles 5 palabras con sabiduría de Dios para la edificación de la iglesia, que hablar 10.000 palabras en lengua, que con eso no edificó a nadie. Y la otra cosa que podemos ver con este don de lengua es que vemos mucha gente que forman alaracas terribles dentro de la iglesia, pensando que es la llenura del Espíritu. O sea, completamente confundido, porque sabe que a esa confusión que hay hoy en día dentro de la iglesia por el hablar en lengua, por los dones espirituales y toda esta cuestión, muchas veces hace que los incrédulos sientan es más bien miedo de acercarse a la iglesia, sienten temor de acercarse a la iglesia porque se sienten como agredidos muchas veces por este tipo de actitud. Y este tipo de actitud es incoherente, no concuerda con lo que son los dones del Espíritu, porque el don del Espíritu, hermana Yané, ubíquese en el libro de Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Los dones espirituales más bien nos dice la palabra que es amor, es paz. Son todas aquellas cosas que nos llenan, como le decía antes, nos dan cordura al momento de hablar, nos dan coordinación en nuestros actos. Ya el que tiene el Espíritu Santo no puede andar haciendo movimiento brusco ni con su cuerpo ni en la forma de hablar, se mantiene firme. Es sobrio en su manera de comportarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que hoy en día está en nosotros es el que nos ayuda a mantenernos de esa forma. Hermana Yané, ¿lo tiene? 5:22 me dijo. Sí, 5, 22 y 23. Ok. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Amén. Fíjense ustedes que este último cualidad del Espíritu, que es el dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Dominio propio es que la persona tiene control de su cuerpo. Amén. Dominio propio quiere decir que la persona tiene control de su lengua, porque el espíritu que está en la persona es el que le hace el hacer, le da esa paz, esa tranquilidad, esa mansedumbre en su cuerpo. Es el Espíritu Santo. Entonces vemos que este don de lengua, si no es por señal, si no es para llevar un mensaje coherente a alguien que lo necesite, puede ser a alguien que venga de otro país y Dios te vaya a usar como herramienta útil, te pone ese don de lengua para que tú le des un mensaje que es
completamente de Dios, este hombre o esta mujer va a entender lo que tú quieres decirle. Entonces, pero ya es muy distinto a este tipo de patrón que se guarda entre las iglesias como un don espiritual, como una señal de que se ha recibido el Espíritu Santo. Pero la palabra en 1 Corintios capítulo 14 nos aclara y nos dice que el hablar en lengua no es un don tan prioritario como el de la profecía, como es el de enseñar, el de edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el que da profecía acorde a la palabra consuela y edifica a la iglesia, la guía, la ayuda a que aquellas personas que conformamos el cuerpo de Cristo nos redarguya el espíritu por medio de la palabra y comencemos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero el hablar en lengua no, porque el hablar en lengua, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, se edifican son ellos mismos. Ellos mismos son los que se mantienen, porque dice que hablan es misterio, hablan misterio delante de Dios. Dice el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen cada uno de ustedes, aquí el 27, si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o 3, que sea por turno y que tengan su intérprete. ¿Por qué? Porque son alaracas que se arman dentro de las iglesias, no es un control, no hay nada coordinado. Como lo dice el versículo, el fruto del Espíritu es que la persona se mantenga y tenga el control, tenga el dominio propio, el dominio de su cuerpo. No es a comenzar a hacer gestos, a decir cosas porque sí, para seguir un patrón, para demostrarle a muchas personas que yo estoy en el Espíritu. No, eso no son dones del Espíritu, eso es mala interpretación de los dones del Espíritu. Hermano Elías, ¿iba a acotar algo? Gloria a Dios. Sí, hermana, escuché bien, hermanos queridos. Ahondando más en el tema sobre los dones, yo quiero, por medio de la Biblia, escuché bien, es por medio de la Biblia que yo le estoy hablando en esta tarde. Por medio de la Biblia yo le voy a demostrar algo. Fíjese, como nos dijeron la semana pasada, que la salvación se pierde. Mire, hermano, yo le voy a aclarar algo. Lo que Dios nos da, no nos los quita, y se lo voy a demostrar por medio de la Biblia en esta tarde. De igualmente, son los dones. Mire, entonces si Dios nos da una cosa y nos la quita, entonces, ¿qué Dios es el que no tenemos creído? Dios dice la palabra que no es un Dios de mentira, bendito sea el nombre del Señor, y se lo voy a demostrar por la Biblia, según los dones y el llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tiene un llamamiento de Dios, mire, automáticamente a usted sin brinque o salto, usted tiene que obedecerle a Dios. Mire lo que dice en el libro de Romanos 11, gloria a Dios, 11:29. Se lo voy a leer pausadamente para que usted entienda lo que yo le quiero decir en esta tarde sobre este versículo. Mire lo que dice. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es una palabra irrevocable? Algo irrevocable es algo que el que lo hace o que lo dictamina o el que lo da no puede quitarlo. En nuestro caso, Dios nos da ese don, Dios nos da una salvación, Dios nos tiene una promesa. Eso Dios no nos lo va a quitar, porque lo que Dios da no lo quita, porque es algo irrevocable, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Esperando, hermanos queridos, que oiga, estemos entendiendo la cuestión, estemos entendiendo la enseñanza. Y si hay alguna duda, hermanos queridos, hagan su pregunta, que para eso estamos. Porque se supone que este es un programa de estudio y de enseñanza, es para enseñar, para aprender de la Biblia. Ustedes aprenden con nosotros y nosotros con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, hermana. Ya continuamos. Aquí llega un mensaje de nuestra hermana Soraya diciendo: buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. No solo la alaraca según esa llenura del Espíritu, sino que se les rebosa el ego, aparentando ser más espiritual que los demás, y tienen una lengua que en vez de bendecir y edificar, daña las normas fariseicas que ni ellos mismos cumplen. Amén, gloria a Dios. Vamos, como ya nos quedan pocos minutos para terminar, yo les traje aquí también para que hablemos un poquito sobre, explicar sobre los dones ministeriales. Los apóstoles
Es el primer ministerio encargado de poner el fundamento, el cual es Cristo. Los apóstoles fue un ministerio muy importante. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los pioneros, fueron los que fundaron las iglesias en Cristo Jesús, fueron los que comenzaron a poner, pero ese fundamento siempre en Cristo Jesús. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios 2:20. Los profetas es el que recibe revelación o iluminación a través de la palabra, ya que está puesta sobre el fundamento el cual es Cristo. Hoy en día la mayoría de los profetas también es un don muy mal interpretado, porque la mayoría de los profetas muchas veces profetizan cosas de su propia palabra o cosas para agradar a un pueblo, pero el verdadero profeta siempre va a profetizar sobre el fundamento es Cristo, y eso lo podemos ver en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, que ya nosotros tenemos la palabra profética más segura, el cual es el fundamento que ya está puesto. En aquellos tiempos el profeta recibía revelaciones directas. Hoy en día no se dice que no se pueda recibir, sí se puede recibir, pero nosotros tenemos que tener ese don de discernimiento para ver si esa profecía o esa palabra que aquel profeta está dando está acorde a lo que estamos hablando, a la palabra de Dios, al fundamento del cual es Cristo. También podemos ver ese don de discernimiento, que también es un don que muchas veces ha sido malinterpretado por muchos dentro de la iglesia. Se dice que el don de discernimiento es para andar viendo demonios hasta en los espejos, andar viendo demonios en los muñequitos, andar viendo demonios en todo tipo. Pero la palabra nos dice en esta misma Biblia, en la versión de la nueva versión viviente, dice que este don de discernimiento es para darnos de cuenta cuando se nos está hablando un mensaje, es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, es un espíritu del error. Dice así: alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o es de otro espíritu. Ese es el don de discernimiento. Pues ese mismo don de discernimiento nos va a ayudar a nosotros cuando estemos en cualquier tipo recibiendo cualquier tipo de mensaje de profeta o cualquier tipo de predicación. El don de discernimiento es el que nos va a ayudar a nosotros a comprender y a entender si esa palabra viene de parte de Dios o de poderes engañosos. El evangelista es otro de los ministerios, de los dones de ministerio. El evangelista, este es un predicador del evangelio. Este es un don muy bonito, porque el predicador del evangelio es un ministro que está dentro de la iglesia y tiene la responsabilidad de trabajar directamente con el no converso, con aquel que todavía no ha conocido a Cristo, y exponerle el evangelio. Gracias a nuestros hermanos evangelistas que tienen este don tan maravilloso, es que muchos de nosotros hemos podido conocer a Cristo por medio del evangelio, porque ese es el trabajo, esa es la obligación, ese es el don que Dios ha puesto, esa herramienta que ha puesto en estos hombres y en estas mujeres de llevar el evangelio de Dios. El otro ministerio, don ministerial, es el de pastores. Jesús es el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Estas son palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esta es la naturaleza del llamamiento pastoral, el darse por entero en pos de su congregación, en querer, en amar. Los dones de servicio: el don de servicio es ayudar y administrar amorosamente al necesitado y al que depende de la obra. Este don de servicio, el que sirve con amor, con alegría. El de enseñanza también es un servicio de edificación a la iglesia, y tiene la facilidad, esta persona, este hombre, esta mujer que tiene este don de enseñanza, tiene la capacidad de enseñar y de darse a entender con facilidad a todo aquel que tiene a su disposición para entregarle la palabra de Dios. El de exhortación es animar, no redarguir. No son los que señalan, los que regañan, los que viven criticando, sino el que guía a los débiles a seguir al Señor con confianza, con firmeza. Es el que lo ayuda a corregir su mal comportamiento, si está haciendo cosas que van en contra de la palabra. Él lo exhorta, pero la exhortación, ¿por qué? Es por medio de la palabra. Esta persona, este es un don. El de repartir, dar al necesitado con liberalidad, con generosidad. No es para que los demás lo vean, él lo da porque siente así. No es por ostentar que es mejor que los demás, sino por ese deseo verdadero de servir, de ayudar.
el de presidir es un don dado por Dios, no es impuesto, no cualquiera puede presidir, simplemente es un don que Dios pone en aquella persona que en donde llega se reconoce un liderazgo, es un liderazgo natural que Dios pone en esa persona no necesita llegar a un sitio y decir yo soy líder, con ese mismo don que Dios le ha dado se da a conocer como líder. El de misericordia es aquel que se identifica con el dolor de otro y por el momento por el que aquel esté pasando. Todas estas son cualidades que lo da uno mismo y el mismo espíritu, o sea, Dios. Hermana Janet, lea los mensajes rapidito que ya estamos terminando, ¿ves? Dios le bendiga, hermanos. Los dones espirituales es un don que Dios le da a la iglesia para el crecimiento de todos los que han recibido el Espíritu Santo. La hermana Berenice. Amén, Amén. gloria a Dios Dios. te bendiga, hermana. Buenas respuestas sobre Judas y aclara y clara. Se responde con contundencia y seguridad. Bendiciones del pastor Romero y mañana la vigilia radial desde las 7 de la noche. Amén, amén. Oye, amén. gloria a Dios, es verdad. Se nos había olvidado. Gran vigilia radial, no se la pierda. Mañana a partir de las 7 de la noche puede sintonizar su emisora La Bendición 92.7 y va a haber una vigilia toda la noche llena de predicación. Aquí los pastores, los ministros que están en la radio y otros invitados van a venir a impartir la palabra toda la noche. No se la pierdan porque eso va a estar buenísimo. La gran vigilia en la 92.7. Mañana a partir de las 7. Amén. Cuando nos arrepentimos, Lucas 24, 46, 47, Hechos 2, 38, habrá nacido de nuevo. Lucas 11, 13, Juan 3, 3, esa es una de las condiciones para recibir el Espíritu Santo. Amén. Continúe. Hola, asisto a una iglesia y quiero saber con cuál salmo se cubre un evangélico. Amén. Continúe. En lo espiritual, la iglesia es el templo del Espíritu. Dios ama al pecador y detesta al pecado. Somos todos susceptibles del Espíritu Santo, según los dones. Amén. Gloria a Dios. Lea este último y nos vamos porque ya estamos en la hora. Dios le bendiga. Los dones son regalos de Dios porque son irrevocables, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios lo bendiga. Aleluya. Bueno, le damos gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que colaboraron hoy en su mensajería de texto. Oye, se le agradece porque de verdad podemos ver que estuvimos interactuando por medio de la radio. Y le damos gracias a Dios por usted que estuvo atento, interesado en estudiar las Escrituras, esperando que la enseñanza haya sido de mucha edificación y provecho para su vida espiritual. Laboramos para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuente, en los controles Alberson García, en el mensaje el hermano Elías Gallardo, la hermana Yané Castillo y mi persona, la hermana Yané de Palacio. Todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuente. Y le damos gracias a Dios por todos ustedes. Dios le bendiga. Mañana, si Dios quiere, estará nuestro pastor Jesús Romero nuevamente al programa La Luz de la Palabra. Chao, Amén. chao. Gloria a Dios.